Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Singer y en esta charla voy a hablar de morfismos entre álgebras uniformes en un espacio de Hilbert, que es un trabajo en colaboración con Verónica Dimant. Entonces, arranquemos por algunas definiciones previas. Dados x e y espacios de Banach, vamos a decir que una función de x en y es holomorfa si para todo x0 podemos encontrar una sucesión de polinomios m homogéneos p sub m, tal que f es límite uniforme de la serie suma de p sub m, con convergencia uniforme justamente en un entorno de x0. Entonces, si notamos con b sub x a la bola unidad de x, nos van a interesar particularmente dos espacios de funciones holomorfas, que son h infinito de b de x, que son las funciones de la bola en C, que son holomorfas y acotadas, y a sub u de b de x, que son las funciones de b de x en C, que son holomorfas y uniformemente continuas. Entonces, nuestro objetivo es estudiar los morfismos de a sub u de la bola de L2 en h infinito de la bola de L2 como conjunto. Y lo vamos a hacer vía el espectro vectorial. ¿Qué es el espectro vectorial? Si tenemos A y B, álgebras de Banach o Frechet, el espectro vectorial fue definido originalmente por Dimant, García, Maestre y Sevilla como el conjunto de morfismos de álgebras continuos que van de A en B y son no nulos. Entonces, en este trabajo lo que vamos a estudiar es el espectro M de A sub U de la bola de L2 en H infinito de la bola de L2 y nos vamos a centrar en dos aspectos que son las fibras y los cluster sets o conjuntos cluster. Entonces, para entender un poco mejor de qué se trata todo esto, hablemos brevemente de lo que sucede en el caso escalar. Entonces, para una álgebra A, el espectro escalar se define como el conjunto de morfismos de álgebras continuos que van de A en C menos el 0. Entonces, nos interesa particularmente el caso en el que el álgebra es A sub U de la bola de L2 y nos preguntamos qué elementos puede tener este espectro. Y hay una primera respuesta que es para cada X en la bola cerrada de L2 le podemos asignar el correspondiente morfismo de evaluación, delta de x, que aplicado a una función f nos devuelve f de x. Y respectivamente, este espectro se proyecta sobre la bola cerrada de L2 vía pi, que a un morfismo phi lo que hace es evaluarlo en la funcional que me toma la coordenada enésima, y eso es justamente la coordenada enésima de pi de phi. Entonces, estamos en las condiciones del siguiente diagrama conmutativo, que es que la bola cerrada de L2 la podemos incluir en el espectro como evaluaciones. El espectro lo podemos proyectar de vuelta a la bola cerrada y esto conmuta. Es decir, si yo arranco con un elemento de la bola, miro el morfismo de evaluación y proyecto ese morfismo de evaluación, recupero el elemento con el cual empecé. Entonces, pasemos entonces a hablar de las fibras. Las fibras son justamente los conjuntos pi a la menos 1 de x, es decir, los morfismos escalares cuya proyección es x. Y se van a distinguir en dos tipos que tienen distinto comportamiento. Las fibras sobre puntos interiores de la bola de L2, que sabemos por un resultado de Cole, Gamelin y Johnson, donde estudian la fibra sobre el 0, y luego Choi, Falcó, García, Jung y Maestre, que generalizaron este resultado a todas las fibras sobre la bola, que existe una inyección analítica de la bola de L2 en la fibra. Por otra parte, tenemos las fibras sobre puntos del borde, es decir, sobre puntos que están en la esfera de L2. Y sobre estas fibras tenemos un resultado de Farmer del año 98 que nos indica que las fibras sobre estos puntos tienen un único elemento que es el correspondiente morfismo de evaluación. ¿Qué pasa en el caso vectorial? Bueno,
Cada función g ahora en la bola de h infinito, de la bola de L2 en L2, esto ya va siendo bastante más intrincado, define naturalmente un morfismo que es ahora el morfismo de composición C sub g, que aplicado a una función f me devuelve la composición de f con g. Y respectivamente, el espectro vectorial se proyecta sobre la bola cerrada de h infinito de la bola de L2 en L2 de la siguiente manera: la proyección xi a un morfismo phi me asigna la función que a cada x lo manda a hacer phi contra la funcional que toma la coordenada enésima. Eso evaluado en x es cada una de las distintas coordenadas de esta función. Entonces, de vuelta tenemos un diagrama conmutativo que nos relaciona estos dos aspectos. Entonces, la bola de h infinito de la bola de L2 en L2 la podemos ver adentro del espectro como morfismos de composición ahora. El espectro este lo podemos volver a proyectar a la bola. Y como antes, si arrancamos con una función g, miramos el morfismo de composición y lo proyectamos, recuperamos la función original. Entonces, ¿qué son las fibras en el caso vectorial? Las fibras van a ser los conjuntos xi a la menos 1 de g, es decir, el conjunto de morfismos del espectro vectorial que proyectan sobre g. Entonces, seguro, por lo que vimos anteriormente, todas las fibras tienen el correspondiente morfismo de composición. Y entonces a partir de eso surgen dos preguntas. La primera es, ¿habrá algún otro elemento? Y la segunda es, si hay algún otro elemento, ¿tendremos alguna estructura analítica? Por ejemplo, una copia analítica de una bola, que es lo que se estudia típicamente para el espectro escalar, por el caso. Y a diferencia del caso escalar, tenemos que estudiar tres tipos distintos de fibras. Las primeras son las fibras interiores, o sea, sobre funciones g que tienen norma menor que 1. Las fibras sobre funciones g de norma 1, pero que mandan la bola en la bola. Este es como el caso más nuevo, que es lo que llamamos las fibras de transición. Y por último, las fibras de funciones de norma 1, pero que mandan la bola en la esfera, que es lo que se llaman las fibras de borde. Y haciendo uso de análisis complejo, podemos reescribir este último caso en fibras sobre funciones constantes, donde la constante es un elemento de la esfera de L2. Y estas son las únicas posibles fibras de borde. Entonces, comencemos analizando las fibras de borde, que es el caso más fácil. Si tenemos una función g constante que nos define una fibra de borde, o sea que la constante está en la esfera de L2, lo que buscamos son morfismos que proyecten sobre esa función g. Y podemos reescribir esto como pedir que para todo x en la bola de L2, si consideramos la composición de delta x con phi, que ahora esto es un morfismo escalar, lo podemos proyectar con la proyección escalar y esto nos tiene que dar g de x para cada x de la bola de L2. Y como además g es constante, esto siempre nos tiene que dar y0. Pero acá, esta reescritura ya nos dice un montón de información, porque delta x compuesto con phi tiene que ser un morfismo escalar que proyecta sobre y0 que está en la esfera de L2. Y vimos previamente el resultado de Farmer que nos indicaba que hay un único morfismo que proyecta sobre y0, que es la correspondiente evaluación. Entonces, no importa qué x en la bola tomemos, delta x compuesto con phi siempre nos tiene que dar evaluar en g de x, o sea, evaluar en y0. Y esto lo que nos dice es que si tenemos una fibra de borde, lo único que hay en esa fibra de borde es el morfismo de composición. Seguimos por las fibras interiores. Entonces, lo que necesitamos ahora es, para una g de norma menor que 1, un morfismo tal que para todo x, delta x compuesto con phi, si lo proyectamos escalarmente, nos vuelva a dar g de x, pero ahora este es un elemento de la bola. Entonces, a diferencia del caso anterior, tenemos infinitos morfismos escalares que proyectan sobre g de x. Entonces, la pregunta ahora será si podemos, de alguna manera, elegir estos morfismos para cada x de manera holomorfa, para poder construir un morfismo vectorial.
Y para poder responder esto, lo que hicimos fue probar el siguiente lema sobre el espectro escalar, que nos dice que para cada R entre 0 y 1 nos podemos construir una inyección analítica que va de R por la bola de L2 por la bola de L2 en el espectro escalar, tal que si fijamos una primer coordenada, la imagen de la función resultante está contenida dentro de la fibra. Y esto de alguna manera nos da una forma de elegir, como decía antes, estos morfismos holomorfamente. Entonces, a partir de este resultado, lo que hicimos fue construir inyecciones analíticas, pero en el espectro vectorial, de la siguiente forma. Si tenemos una función de norma menor que 1, nos buscamos un R que esté entre la norma y 1, y vamos a hacer uso de la inyección analítica phi sub R, en la siguiente manera. Vamos a definir psi sub G, que va a ir de la bola de H infinito de la bola de L2 en L2, en el espectro vectorial ahora, que psi sub G, en una función H, porque lo tengo que evaluar en funciones, me devuelve un elemento del espectro. Así que para reconocer qué elemento del espectro es, lo tengo que evaluar primero en una función F y luego en un X. Y el resultado de esa evaluación lo vamos a hacer a partir de la inyección escalar que teníamos antes. Vamos a tomar phi sub R y como queremos que proyecte sobre G, la primera coordenada de phi sub R le vamos a evaluar en G de X. En la segunda tenemos H y esto es un morfismo escalar que proyecta sobre G, se lo aplicamos a F. Y el resultado que tenemos al respecto es el siguiente teorema, que psi sub G así definida va de la bola de H infinito, de la bola de L2 en L2, a la fibra sobre G, y es una inyección analítica. Entonces, para completar esta descripción de las fibras, vamos a las fibras de transición, que son un caso intermedio entre las fibras interiores y las fibras de borde. Si bien no conocemos una descripción completa sobre las fibras de transición, podemos encontrar condiciones suficientes para que estas fibras sean, por ejemplo, de un solo elemento, como dice el siguiente lema. Si tenemos una función G que determina una fibra de transición, que además se extiende continuamente a la esfera de L2 y que manda a la esfera en un subconjunto de la esfera, entonces necesariamente esa fibra tiene que tener un solo elemento. Y ejemplos de este tipo de funciones son la identidad o el shift. Así que en realidad, digamos, es bastante tangible. Pero por otro lado, podemos encontrar condiciones que nos aseguren que las fibras tienen una copia analítica de una bola. Y eso es lo que probamos en el siguiente teorema. Si tenemos una función G que nos define una fibra de transición, es decir, que tiene norma 1, que manda la bola en la bola, pero que además satisface las siguientes dos condiciones. Primero, que existe una transformación lineal P de norma menor o igual que 1 y núcleo no trivial, tal que G es lo mismo que hacer G compuesta con P. Y esta segunda condición, que la norma de G en 0 más la norma de G menos G en 0 es menor o igual que 1. Con estas dos condiciones podemos construir una nueva inyección analítica psi sub G de la bola de H infinito de la bola de L2 en L2 en psi a la menos 1 de G. Y un ejemplo de este tipo de funciones es la función G que, dado un X de la bola, nos devuelve su primer coordenada y después todos ceros. Y para comentar brevemente una idea de por qué nos aparecen estas dos condiciones, la primera condición es de alguna manera generalizar esta idea de que si queremos construir una inyección analítica necesitamos algún espacio donde hacerla, porque como teníamos anteriormente, si la podemos extender a todos lados, a toda la esfera, por ejemplo, y manda la esfera en la esfera, ya no podemos hacer nada. Entonces, una primera idea fue decir a partir de esta función, ¿qué pasa si G no depende de alguna coordenada? Bueno, y eso se generaliza con esta primera condición. Y la segunda es que necesitamos, además, que si le agregamos alguna cosa a G para construir un morfismo nuevo, poder seguir escribiendo morfismos de composición. Así que tenemos esta condición sobre la norma. Entonces, pasemos entonces al otro aspecto que queremos analizar, que son los clústeres. Y para poder entender los clústeres, vamos a hablar un poco de vuelta del caso escalar. Entonces,
Si tenemos una función f en h infinito de la bola de un espacio de Banach X y un elemento de la bola cerrada del bidual, definimos el clúster de f en x estrellita estrellita como el conjunto de los complejos lambda que se obtienen como límite de f en una red x alfa, con la condición de que la red x alfa tiende débil estrella a x estrellita estrellita. Entonces, los conjuntos clúster fueron definidos originalmente por I.J. Yark, que es un acrónimo de 8 brillantes matemáticos para funciones en h infinito del disco. Y el objetivo que tenían era estudiar los posibles valores de la transformada de Gelfand f hat en las fibras. Y Aaron, Carando, Gamelin, Lasalle y Maestre retomaron este estudio al caso general y probaron que para el caso general el clúster de f x estrellita estrellita siempre es un subconjunto compacto de los posibles valores de la transformada de Gelfand en la fibra sobre x estrellita estrellita. Que esto es otra forma de decir todos los posibles valores de phi de f, donde phi es un morfismo escalar que proyecta sobre x estrellita estrellita. Entonces, hay problemas asociados a este tipo de clúster ya en el caso escalar, que es bajo qué condiciones vale la igualdad, porque aquí tenemos una contención entre el clúster y los valores de la transformada de Gelfand en la fibra, y esto es un problema abierto que se conoce como el Cluster Value Problem, y donde no se conoce la igualdad, también es interesante preguntarse bajo qué condiciones este clúster es de alguna forma grande. Por ejemplo, contiene estructuras analíticas. Entonces, ¿qué pasa en el caso vectorial? Para estudiar el espectro vectorial, lo que hicimos fue definir el clúster que, dada una función f en h infinito de b de x y g en la bola de h infinito de la bola de i en x segunda, se define el clúster de f g como todas las posibles funciones h ahora que están en h infinito de la bola de i, que se pueden obtener como límite de aplicar los morfismos de composición C de G sub alfa a nuestra función f, con la condición de que G sub alfa es una red que converge débil estrella a G. Y lo que probamos para el caso general es que el clúster así definido es un subconjunto débil estrella compacto de los posibles valores de la transformada de Gelfand de f en la fibra. Es decir, de los posibles valores de phi de f, donde phi es un morfismo que proyecta sobre G. Entonces, en nuestro caso particular, lo que queremos estudiar es el clúster para funciones f que estén en A sub u de la bola de L2 y g que estén en h infinito de la bola de L2 en L2, ¿no? Donde tiene sentido. Y entonces, ya sabemos que tenemos una inclusión, que el clúster de fg está contenido en los posibles valores de la transformada de Gelfand en la fibra. Entonces, si queremos buscar estructuras analíticas en el clúster, solo lo podemos hacer en aquellos clústeres donde nosotros tenemos una noción de que la fibra ya es grande. Y para las fibras que ya sabíamos que tienen un solo elemento, esto además nos describe el clúster, porque nos dice que el clúster coincide con evaluar C sub G en F. Entonces, recordemos que del análisis de fibras teníamos dos casos donde las fibras eran grandes. Fibras interiores y algunas fibras de transición, es decir, fibras de transición con condiciones adicionales. Y para los conjuntos clúster, para estudiar este tipo de conjuntos, se suma el problema adicional de que estos dependen de la función f. Entonces, en estos casos probamos que para ciertas funciones f, el clúster contiene estructuras analíticas.
En el caso de las fibras interiores, si consideramos las funciones f0, que son suma de xj a la n, con n mayor o igual que 2, entonces los conjuntos clúster C sub L de f0g contienen una copia analítica de la bola, de h infinito de la bola de L2. Y para las fibras de transición, justamente tenemos un resultado análogo donde nos van a aparecer todas las condiciones que teníamos para poder encontrar fibras de transición grandes. Entonces, tenemos la siguiente proposición. Si volvemos a considerar las mismas funciones f y tenemos una g que determina una fibra de transición que además, de vuelta, tiene esta condición que existe una transformación lineal P de núcleo no trivial y norma menor o igual que 1, tal que G se escribe como G compuesta con P y eso coincide, y tenemos la condición adicional sobre la norma, entonces, en tal caso, de vuelta podemos encontrar una copia analítica de la bola de H infinito de la bola de L2 en el clúster. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.